Bueno, ¿qué tal? Los saludamos desde la Iglesia Puerta del Cielo en Clavería, en la Ciudad de México. Continuamos con nuestros fundamentos de la vida cristiana. Y bueno, pues estamos ya llegando a niveles de madurez en esa escalera que hemos subido poco a poco en cuanto a todas estas doctrinas y conocimientos de la palabra de Dios y del mismo Dios y todo lo que demanda para ser un discípulo. En este discipulado, el día de hoy vamos a hablar acerca de las relaciones en la iglesia entre los hermanos. ¿Qué le parece, esposo? No, pues tremendo, porque ahí es precisamente donde se va a notar ahora sí que la obra de Dios en nuestras vidas, y es lo que va a determinar de alguna manera si las personas que vienen se quedan nada más como visitas, que vinieron una vez o dos, o si se quedan ya como parte de la iglesia. Entonces es realmente muy, muy importante. Y bueno, vamos a leer algunas escrituras que se encuentran en la escritura. Vamos a empezar con 1 de Juan 4, 20 y 21, dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Ese es el punto. En Hechos 4, del 32 al 35, dice: la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Y después dice en la primera carta a los Tesalonicenses 5, del 12 al 15, le rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y los presiden en el Señor y los amonestan, y que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra, tengan paz entre ustedes. También le rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos, que alienten a los de poco ánimo, que sostengan a los débiles, que sean pacientes para con todos. Miren que ninguno pague a otro mal por mal, antes sigan siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Así es. Bueno, pues somos hijos de Dios, somos discípulos, y en el cristianismo se habla constantemente acerca de la comunión. Y no puede haber comunión en la soledad. No podemos ser llaneros solitarios en el cristianismo. Para eso no hemos sido llamados. Hemos sido llamados a compartir con otros, a hacer ese edificio, esa construcción que todos hacemos como iglesia. Y entonces nada, absolutamente nada, aunque tenemos y agradecemos mucho los medios de comunicación, pero nada puede sustituir el asistir a la iglesia local, donde conocemos a los hermanos, donde estamos reunidos, donde adoramos a Dios. Y bueno, vamos a ver algunos puntos de estos, porque aquí en la iglesia es donde se presta precisamente el servicio para edificar a todos los demás y que no se sientan solos. Dios nos ha llamado para ser una familia, ya lo habíamos visto la vez pasada. Entonces el podernos asistir, ayudar, servir los unos a los otros, porque el enemigo se encarga de decirnos que solitos nosotros con Dios contra el mundo, y no es así, no podemos solos. Muchos problemas solamente en esa unidad es como unos a otros nos podemos ayudar, no podemos nosotros solos. Y la verdad es que nosotros somos esas piedras vivas que edificamos la casa espiritual con nuestro Señor en su iglesia. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 2:5, ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo,
para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso el Señor nos dice que nosotros juntos, unidos, somos esas piedras que edifican a la iglesia y no podemos hacerlo de manera independiente, de manera solitaria cada quien, sino en la iglesia. Así es. De hecho, la palabra comunión viene del griego, viene de koinonía y significa compartir con otros. Y de lo que decía la esposa es totalmente cierto. Cada vez que vemos que el Señor Jesús habla acerca de la iglesia, en la palabra, pues vemos que habla siempre en unidad. Nunca habla de individuos solos, que anda cada quien por su lado, sino que siempre está hablando en una unidad. Dice la primera carta de Juan 1:7, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces es algo que vamos a estar viendo a lo largo de la Escritura, sobre todo en el libro de los Hechos, que se habla mucho de la iglesia. Siempre se está hablando de una unidad, de una congregación, de un grupo de personas que son los que formamos la iglesia, el cuerpo de Cristo, de lo cual ya estuvimos hablando anteriormente. Pero si no estamos juntos, pues realmente no hay iglesia. Somos parte de la iglesia cuando estamos juntos. Pero en lo individual tenemos una relación con Dios, por supuesto, pero no estamos edificando a esta iglesia. Dice Hechos 2, del 42 al 47, hablando de la iglesia primitiva. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y eso es importante, que se pueda tener esta comunión también en estar compartiendo el pan. Por eso es tan importante que estemos aquí juntos. No lo podemos compartir cada quien en su casa, ¿verdad? Dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez del corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, bueno, pues aquí está. Yo creo que este es uno de los mejores resúmenes que podemos encontrar de lo que era la iglesia en aquel tiempo y de lo que debe ser ahora, ¿verdad? En esa comunión, en ese tiempo de compartir, de platicar, no estar juntos sentados, sino comunicarse entre unos y otros, ¿no? Para saber qué es lo que está pasando, orar por las necesidades de cada quien y de esa manera irnos edificando. Yo creo que es muy, muy importante. Dice Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces aquí vemos el amor que debe haber entre nosotros, ni siquiera es nuestro, es obra de Dios, es la obra, es una manifestación de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y el Espíritu Santo precisamente es ese vínculo que tenemos nosotros en lo individual con el Señor Jesús, pero al estar todos conectados con Él, en comunión con Dios, estamos todos juntos. Entonces es una comunión con Jesús y entre los creyentes, que va más allá de los lazos familiares o de amistad. Y eso se ve porque en la oración, por ejemplo, el estar en comunión en la oración no lo vemos, pero es una cuestión de ponernos de acuerdo con Dios y suceden las cosas porque estamos en esa comunión. Es algo muy especial, nunca se va a comparar, aunque oremos, claro, en lo individual y es muy recomendable, por supuesto, pero el estar en unidad en el cuerpo de Cristo es más poderoso todavía lo que sucede. No estamos solos. Perdón, dice la palabra que si nos pusiéramos juntos, nos pusiéramos de acuerdo, en algo, el Señor nos lo va a conceder. Entonces, pues no nos podemos poner de acuerdo con alguien más si estamos solos. En cambio, si estamos juntos, estamos orando por lo mismo, y entonces la oración tiene un sentido especial, tiene un sentido diferente.
Sí, además el Señor nos ha hecho nacer en una familia espiritual y esta familia es una familia universal, o sea, en todo el mundo tenemos hermanos, en todo el mundo tenemos familia y no es por una cuestión de conveniencia, no es por una cuestión de que pues ahí nos tocó, sino que Dios dispone esta familia y es por la sangre de Cristo que nosotros somos hijos de Dios, que somos parte de su familia. Y ese es el propósito que Dios ha tenido desde antes de la fundación del mundo. O sea, este es un gran misterio, el que Dios desde antes de la fundación del mundo nos preparó para que pudiéramos tener esa unidad, pudiéramos ser su cuerpo visible, físico, aquí en la tierra, para establecer su reino. En Efesios 1, 4 y 5 nos dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Así es que somos lo que somos por la obra de Dios en nosotros, por medio del Espíritu Santo. Nos dice Filipenses 2, 1 al 4, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagan nada hagan, pues, por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y esto rompe mucho con ese egoísmo de que nada más queremos todo para nosotros y queremos a Dios para que nos cumpla nuestros deseos y queremos a la iglesia para ver qué nos dan. O sea, esto rompe completamente porque es para dar, para aportar, para sentir, para que seamos uno todos. Es en esa unidad, ¿no? Así es, definitivamente. Vamos a ver algunos aspectos de la comunión que compartimos en el Espíritu. Vamos a ver 7 de ellos. El primero de ellos, el amor del Espíritu. Dice Romanos 15:30, pero le ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayuden orando por mí a Dios. Entonces aquí está hablando del amor del Espíritu, lo que estábamos mencionando hace un ratito. Entonces, en el corazón, en el mero centro de nuestra relación como creyentes, debe estar el amor de Dios. Y ese lo tenemos a través de su Espíritu Santo. Dios ha mostrado su amor hacia nosotros. Y entonces nosotros reflejamos ese amor, no por nuestro esfuerzo ni por nuestras ganas, sino porque a través del Espíritu Santo tenemos ese amor los unos por los otros. Hay veces que pues pareciera que no hay forma de que dos personas se amen, se lleven bien, pero sin embargo cuando están en Cristo, pues sí, hay amor, hay una relación y puede haber ahí una amistad que dure toda la vida porque va más allá de lo que es simplemente la carne. No es un amor que nazca en el afecto ni en la simpatía, sino que es producto de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Jesús dijo que la realidad de este amor iba a ser el sello, iba a ser lo que distinguiría al verdadero discípulo. Dice Juan 13:35, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. ¿Qué quiere decir? Nos vamos al revés. ¿Qué quiere decir? Que si no tenemos este amor los unos por los otros, entonces realmente no somos discípulos de Cristo. Entonces pues tenemos un concepto equivocado de lo que estamos haciendo y entonces pues estamos realmente perdiendo el tiempo y no se ve un fruto, no va a haber una renovación en la vida de las personas, ¿no? De repente nos encontramos con personas que tienen años y años
en el Señor y no han experimentado ningún cambio en sus vidas. Si nos ponemos a ver un poquito, una de las razones es porque no se están congregando, o si se están congregando, no están haciendo relaciones con otras personas, sino que son de los que llegan, ya tienen su lugar, llegan, se sientan, terminan, se van y se acabó. Y si la próxima semana su lugar está ocupado, pues se enojan, ¿no? Entonces, eso no produce absolutamente ningún cambio. Va a producir conocimiento, sí, pero no produce ningún cambio en el corazón. Claro, y es ahí precisamente en la iglesia donde se va a manifestar esa madurez, donde se va a manifestar ese fruto, ¿no? Sí, nada más un detalle. Hace unos días, la semana pasada, tuvimos oportunidad de convivir con los pastores aquí de la región y fue algo pues muy agradable, muy bueno, muy edificante ver pues a personas con las que hemos estado orando por años, por Zoom, ¿no? En la pantallita, pues ahora tienes oportunidad de verlos, de abrazarlos, de estar con ellos y de platicar, y pues es totalmente diferente, ¿no? Todos estábamos sorprendidos porque nos veíamos más jóvenes que en la pantalla. Que en la pantalla. Sí, bueno, pues vamos a ver también otro de los aspectos de la comunión que compartimos con los demás es la unidad del Espíritu. Nuestra unidad con Cristo es a través de la fe, pero el compartir entre nosotros es por medio de su Santo Espíritu. En Gálatas 3:26 al 28 dice, pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. No importa de dónde vengamos y el nivel académico que podamos tener o la nacionalidad, en absoluto, nada de eso cuenta porque ahora todos estamos en esa unidad como hijos de Dios. Y esta unidad se muestra por nuestro acceso común al Padre en el cielo por el Espíritu Santo. Tenemos esa entrada y todos podemos estar ahí reunidos con Él. En Efesios 4:3 nos dice que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos quiere decir que estemos dispuestos a que en todo tiempo guardemos esa unidad, que en ningún momento querramos pelear o discutir o separarnos o dejar de hablar o no sé, eso no se vale, pues no se vale. El Señor nos lo dice claramente aquí, que guardemos la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así es, si algún día pues hay ahí algún desplante, alguna palabra, alguna situación que no nos gusta, dejarlo pasar, no pasa nada. En verdad, no pasa nada, nos ponemos a analizarlo y muchas veces pequeños problemas pueden traer grandes dificultades y separaciones, ¿no? Después de un tiempo ya ni te acuerdas por qué estás peleado con las personas o por qué dejaste de ir a tal lado. Entonces es importante que dejemos pasar, que tengamos esta solicitud, esta disposición de guardar las cosas en paz, de simplemente dejarlas pasar, ¿no? Ya si es algo más grave, bueno, se verá cómo se arregla. Pero si son cosas pequeñas, son cosas insignificantes, ni siquiera darle importancia, porque en realidad no la tiene. Ok, el siguiente punto es el templo del Espíritu. Bueno, sabemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu, pero también la comunión de unos con otros es también estar formando ese edificio, esa iglesia, ese templo, por decirlo de una manera, donde está habitando nuestro Dios. Dice Efesios 2, 21 y 22, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, está hablando de la iglesia, en quien también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces nosotros somos morada del Espíritu Santo de Dios individualmente, pero también colectivamente. Y eso es muy importante. Mucho de lo que vamos a estar hablando
en esta ocasión está hablando de esto, de que se cumple en lo individual, pero también en lo colectivo, de una manera diferente, de una manera que se complementa uno con el otro. No podemos nada más quedarnos con una parte. Este edificio es muy importante para Dios y nos pide que lo construyamos con cuidado sobre el fundamento que ya fue echado, que ya fue establecido. Dice la primera carta a los Corintios 3, del 10 al 17, dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Esto lo está diciendo el apóstol Pablo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento cada uno de nosotros, edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelado, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y si la obra de alguno se quemare, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual son ustedes, santo es. Wow. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado para ver con qué estamos edificando. Entonces aquí nos está diciendo el apóstol Pablo, dice, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Todo va a ser probado con fuego. ¿Qué permanece y qué no permanece? Entonces es importante que veamos con qué estamos edificando, ¿verdad? Que estemos edificando con estos materiales que van a pasar por el fuego y que el fuego no les va a afectar, al contrario, van a salir refinados, van a salir purificados, que estemos edificando con oro, plata o piedras preciosas. Y que no estemos edificando con madera, heno, hojarasca, que pues cuando llegue el fuego se van a quemar y no va a quedar nada, va a quedar cenizas, va a quedar ahí un poco de carbón chamuscado. Somos responsables ante Él de lo que hayamos hecho con su preciosa morada. ¿Qué le vamos a mostrar al Señor? Mira, Señor, esta parte fue la que yo edifiqué y ahí está. Y no decir, ay, pues es que aquí estaba, pero se quemó, ¿no? Pero en verdad que aquí está. Bueno, otra de las cosas que compartimos como iglesia es la gloria del Espíritu Santo. La gloria de Dios se manifiesta estando en su presencia. Y nosotros lo hemos comprobado porque hace rato estuvimos alabando al Señor, pero cuando la casa está llena, cuando están aquí los hermanos, algo sucede, se manifiesta la gloria de Dios. Claro que sí. Perdón. Es esa obra transformadora del Espíritu Santo que nosotros podemos contemplar para ser transformados después a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y de esta manera nuestra vida entonces va a reflejar la gloria misma de Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer, que a través de nosotros Él se manifiesta su gloria, y cuando nosotros podemos contemplarla somos transformados y entonces nosotros mismos, muchas gracias, nosotros mismos vamos a reflejar esa gloria de Dios. Así es. El siguiente punto, bueno, pues son los dones del Espíritu, de los cuales ya hemos hablado. Y una vez más, sí se manifiestan en lo personal, por supuesto, pero recordemos que estos dones se van a manifestar en lo personal, pero para edificación de otros. No los podemos tomar nada más para nosotros mismos, siempre son para edificación. Y cuando la iglesia está junta, cuando el cuerpo de creyentes está reunido, en ese momento se manifiesta con mayor fuerza estos dones. Por ejemplo, alguien que tenga el don de profecía, bueno, pues si está solo,
O sea, ¿quién se profetiza? Se Solito, profetiza solito. a sí mismo, A su hijo. ¿no? Entonces, en cambio, cuando estamos en familia, cuando estamos todos juntos, entonces esa profecía tiene sentido. Porque entonces llega a las personas que tiene que llegar, ¿verdad? Así es. También acerca de la esperanza del Espíritu. Porque donde hay fe, hay esperanza. Nuestra esperanza se basa en la obra y en las palabras de Jesús y nace de la fe. De la misma manera que los dones espirituales, la fe, la esperanza y el amor se manifiestan en forma individual, pero también en la colectiva. Así es. Y el último punto, pues es algo que ya conocemos, la adoración en el Espíritu. Dice Filipenses 3:3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Cuando adoramos juntos, cuando estamos todos juntos adorando a nuestro Dios, algo pasa. Dice la palabra, ¿verdad?, que Dios se manifiesta en la comunión, en la alabanza de su pueblo. Cuando estamos juntos, cuando estamos adorando, estamos unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, y entonces Dios manifiesta su presencia. O sea, lo hemos experimentado y una y otra vez, como sí, cuando estamos solos, cuando estamos adorando solos, pues es algo bueno, pero cuando estamos juntos es algo superior, es una cosa tremenda, porque esta comunión que tenemos unos con otros, adorando a Dios en un mismo espíritu, en un mismo ánimo, pues va a manifestar cosas tremendas, porque Dios mismo se va a manifestar, pues casi palpable, ¿no? Es una cosa muy, muy tremenda. Sí, pues. Bueno, ok, entonces también ser uno en el espíritu. Hay dolor en el corazón del Señor cuando ve a los creyentes lejos de satisfacer los ideales que nos presentó en Jesús. O sea, cuando no estamos cumpliendo ese propósito de Dios, cuando estamos dejando pasar todo lo que Dios nos está ofreciendo en comunión, en la comunidad, por eso es la común unión entre sus hijos, y lo dejamos pasar. A Él le duele, a Él se ha echado el fundamento y nos ha dado el poder para realizar su obra. Y aquí estamos dispuestos. Lo que Dios quiere es que tengamos el mismo sentir. O sea, nosotros tenemos el sentir de ofrecer nuestra vida, ofrecer nuestros bienes, ofrecer nuestras fuerzas a la obra de Dios, porque tenemos un llamado, pero todos tenemos el llamado a ser discípulos y todos edificamos la iglesia. Entonces nos necesitamos unos a otros y es donde Dios se goza. Dice que ahí envía salvación y vida eterna cuando estamos unidos los hermanos en armonía. Entonces, por eso parece que el enemigo tiene éxito en llevarnos al fracaso y al dolor cuando nos tiene separados. Estamos en comunión con todo creyente verdadero porque estamos unidos en el corazón de Dios por la obra de Cristo. Es necesario que cada creyente forme sus círculos de comunión, no para separarnos de los demás. Esto es el elitismo, ¿no? De que yo y mi grupito nada más. O sea, nosotros, y ya, sino para que podamos expresar y realizar esta comunión con otros cristianos. Eso es lo que Dios quiere. Desafortunadamente hay muchas divisiones por la incomprensión y además la falta de discernimiento y de respeto por los grupos cristianos. Entonces, nosotros debemos de tener esa capacidad, esa apertura de saber que Dios tiene dispuestos diferentes funciones en el cuerpo de Cristo y que debemos de
llevarnos bien unos con otros, de tener esa capacidad de respetar, esa capacidad de colaborar y de formar y de hacer crecer la obra de Dios, ¿no? Así es muy importante esto que está diciendo la esposa, porque sí, el enemigo busca cualquier dificultad, cualquier signo de desunión en el cuerpo de Cristo para atacar, ¿no? Entonces, si le damos la oportunidad, pues ahí se va a meter y va a hacer pedazos esa parte del cuerpo, ¿no? Es como un cáncer que va a entrar pues en donde se le da la oportunidad de que haga y va a hacer todo el mal que pueda. Entonces, si estamos unidos, si estamos bien fundamentados, si estamos en armonía y en comunión, entonces no nos puede hacer nada. Si estamos juntos no nos puede hacer nada, porque nosotros tenemos de nuestra parte a nuestro Señor, a nuestro Dios. Y por supuesto que si Dios está con nosotros, pues ¿quién contra nosotros? Muy bien, bueno, vamos a dejarlo aquí, no hemos terminado, pero no queremos apresurar las cosas para que nos dé el tiempo, ¿no? Entonces, mejor la próxima semana continuamos, terminamos de ver este tema que es tan importante, porque pues es la base de la iglesia realmente, ¿no? El amor de Dios en nuestras vidas, pues es lo que nos va a permitir estar juntos y dar fruto. Entonces vamos a orar. Sí. Esposa, por favor. Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor. Sabemos que somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, Señor, y que cada uno de los miembros, Señor, tiene una función específica y que lo que nos une, Señor, es tu Santo Espíritu y la sangre de Jesucristo que nos ha redimido para que formemos parte de esta familia espiritual. Te damos gracias, Señor, por esta iglesia, por Puerta del Cielo, por la visión específica que tienes tú para esta obra, Señor. Disponemos nuestros corazones para servicio, para servirte a ti, Señor, a través del servicio que damos a los demás, Señor. Disponemos nuestros dones, nuestros talentos, Señor, para tu obra, Señor. Te ofrecemos, Señor, esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias a los que ven el video también. Que Dios los bendiga, que esto sea realmente parte de nuestra vida, que esto nos pueda ayudar para animarnos, para congregarnos. Ya prácticamente estamos otra vez en verde y pues vamos a ser prudentes, pero también hay que poner de nuestra parte para que podamos vernos, para que estemos juntos, para que podamos compartir, para que oremos unos por los otros y que seamos edificados todos en amor. Muchas gracias por estar con nosotros, bendiciones, hasta luego. Hasta luego.